Hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más el Señor nos permite en su gran bondad poder celebrarle culto este día domingo y poder también meditar en la palabra de Dios y específicamente en el Evangelio. Vamos a leer en esta ocasión el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. La palabra del Señor dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es palabra de Dios. Quiero que meditemos en esta última porción del capítulo 10 de San Marcos, que hemos estado meditando los domingos anteriores en distintas porciones, pero que hoy se concluye con este milagro de la curación de Bartimeo. Y vamos a hacer la reflexión bajo el título Maestro, que recobre la vista. Este título nos sugiere que antes de entrar a considerar el pasaje, meditemos en dos cosas. La primera es: ¿qué le pediríamos a Jesús si pasara a nuestro lado en el camino? Y yo creo que cada uno de nosotros tendría distintas peticiones. Peticiones que tienen que ver con nuestra necesidad. Es increíble la cantidad de necesidades que pueden tener diversas cada una de las personas que pueden cruzarse en el camino con Jesús. Hoy Jesús se cruza en el camino con un ciego especial. Y eso nos lleva a la segunda cosa que yo quiero que también tratemos de visualizar. ¿Cuántas curaciones de ciegos realizó el Señor según el Evangelio? Según los Evangelios, como se dice, realizó varias. Unas fueron más notorias que otras. Y entre esas curaciones notorias podemos recordarnos aquella en donde Jesús hace lodo con su saliva y la tierra y la coloca en los ojos del ciego, y de esa manera él recobra la vista. También es muy notoria aquella otra que está ocupando todo un capítulo cuando sanó a un ciego de nacimiento. Esta curación causó un conflicto, mis hermanos, increíble. La mayoría de los milagros que Jesús realiza, dice la palabra, que unos se maravillaban de lo que veían, otros alababan o glorificaban a Dios. Pero el milagro del ciego de nacimiento causó desde el principio una gran controversia, de tal manera que intervinieron los religiosos, los padres del ciego, el mismo ciego que confesó: una cosa sé, yo no sé quién me sanó, pero una cosa sé, yo antes no veía y ahora veo. Esta curación de Bartimeo tiene también sus propias características. Jesús pasa por Jericó, y Jericó es una ciudad ya cercana a Jerusalén. Y con él van sus discípulos y una gran multitud. Este es otro encuentro en el camino, mis hermanos. Ese ministerio de Jesús en el camino merecería que nosotros nos dedicáramos a buscar y a investigar y a reflexionar
en esa gran importancia de enseñar mientras camina. Aquí vemos la acción de Jesús de sanar a Bartimeo, pero también podemos ver una gran enseñanza. Porque fíjense, hermanos, que no todos agradecemos. Cada día al abrir los ojos, no le decimos todos al Señor gracias porque puedo ver. Oramos, yo sé que todos oramos al abrir nuestros ojos, pero como que la vista es algo natural, es algo normal. Nos levantamos y para nosotros es normal ver la claridad por la ventana o al abrir la puerta de la casa. Pero es un don especial que necesitamos agradecer al Señor día a día. Y también dentro del Evangelio, la curación de los ciegos tiene una doble intención o un doble mensaje, porque no solamente enfatiza el poder de Jesús sanando, sino que también enfatiza la ceguera espiritual. Los ciegos que no pueden ver y los ciegos espirituales que oyen al Señor en sus meditaciones, en sus reflexiones, pero no entienden. Entonces vamos a considerar este pasaje que es corto y vamos a darnos cuenta de tres cosas. Primero, el grito de Bartimeo. Fíjense que entre todos los milagros, esta curación de Bartimeo tiene una característica especial. Y es esa característica de que Bartimeo, a pesar de su limitación, a pesar de que no se vale por sí mismo porque no ve, él toma parte activa en la búsqueda de su sanidad. La palabra de Dios dice que junto al camino estaba Bartimeo. Él era un mendigo. Eso dice el versículo 46. Pero el versículo 47 dice que oyó que era Jesús Nazareno el que pasaba por el camino. Pasaba cerca de él. Jesús Nazareno. Así se le conocía. Y desde el momento que él percibió, sea por el oído o por cualquier otro medio, porque no veía, desde el momento que él percibió el paso de Jesús Nazareno, él se movilizó en varias etapas. Primero fue su grito. Eso es importante, mis hermanos, porque yo quisiera que nosotros pensáramos que cada petición que le hacemos al Señor sale de nuestro corazón como un grito cuando le pedimos algo que necesitamos. Y Él grita, pero su grito tiene una gran característica, una importante característica. Él sabe el nombre de Jesús. Fíjense que el escritor del Evangelio dice: Jesús Nazareno pasaba por ahí. Pero Bartimeo, al dirigirse a Jesús, comienza a dar voces, dice la palabra, y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este nombre, Hijo de David, es el título mesiánico, es el título del Mesías. Es el título que representa aquella promesa, que del linaje de David saldría el Mesías. Pero también ese nombre, que Jesús nunca lo usó para sí mismo, da a entender o da la idea de un reinado como el de David. Y era lo que permeaba el pensamiento del pueblo. Cuando él gritaba insistentemente, fue reprendido por su grito. Pero sin embargo, el que le rechazaran o que le reprendieran o que lo regañaran por gritar, por hacer escándalo, no hizo que él volviera a quedarse quieto,
sino que después dice la palabra que él se movió. 1, arrojó su manto. 2, dio un salto. Y 3, fue hacia donde estaba el maestro. Todos sabemos, mis hermanos, que los no videntes tienen cierto sentido de ubicación extraordinario, más que cualquier ser humano que puede ver. Así que no es extraño que la palabra de Dios diga que fue hacia donde estaba. La palabra dice, él clamaba mucho más, ¿verdad? Él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Son movimientos, y miren, hermanos, es importante entender en el pensamiento empresarial, en el pensamiento educativo, en cualquier área de trabajo, es importante que la persona se mueva, que actúe, que sea dinámica. Nadie va a tener éxito siendo pasivo, quedándose quieto, quedándose ahí esperando las oportunidades. Y ese es un detalle especial en la personalidad de este hombre. Se movió. Ahora, cuando ya está cerca del maestro, viene el segundo punto para la reflexión, la petición de Bartimeo. Algunos lo regañaron, como les acabo de decir, por gritar y hacer escándalo. Pero Bartimeo se hizo oír, eso es lo importante. Se hizo oír y también hizo por su voz, por su grito, por su insistencia, que el maestro se detuviera. Y miren, hermanos, qué gran significación hay en esa frase. Él se hizo oír e hizo o provocó que el maestro se detuviera. Los gritos de él no solamente los oyeron las personas que los reprimían, también los escuchó el maestro. Y por eso es que nosotros esto lo relacionamos, mis hermanos, con nuestro grito, con nuestra plegaria, con nuestra oración, que si es perseverante, si es segura, será escuchada por el maestro. Porque Jesús dice, entonces, deteniéndose, mandó llamarle. Miren qué gran importancia la respuesta de Jesús. Los discípulos, fíjense, hermanos, que aquí vemos dos facetas del proyecto de Jesús. Los discípulos egoístas, indiferentes, sordos al clamor de Bartimeo, parecidos a muchos que hoy no queremos que se nos haga bulla, no queremos que se nos saque del camino que llevamos. Estamos tan afanados que no escuchamos el grito, la necesidad de la gente. Somos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero Jesús es parte del otro grupo, es parte de los que escuchan y de los que no son indiferentes. Bartimeo tiene una necesidad y pide a gritos misericordia. Y Jesús no fue indiferente a esa necesidad. Miremos entonces la respuesta de Jesús. Jesús en primer lugar se detuvo. En segundo lugar mandó llamarle. Y cuando ya él estaba frente a él, Bartimeo estaba frente a Jesús, le dice, ¿qué quieres que te haga? Esta es una oportunidad preciosa para Bartimeo. Fíjense que Bartimeo es un ciego, pero también es un mendigo. Y este es tiempo de peregrinación a Jerusalén. Se acerca la Pascua. Hay mucha gente llegando a Jerusalén. Pero entonces las personas pasan y le tiran una moneda. Le dejan en su capa, que para eso era el manto, esa capa que él dejó, que la tiró, era para que ahí se quedaran las monedas, para guardarlas. Y las personas le dejan una moneda. Pero no era esa la necesidad primordial de Bartimeo. La necesidad primordial de Bartimeo, él la expresa cuando el maestro le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tal vez en otras palabras podríamos decir, ¿por qué gritas? ¿Qué necesitas? ¿Por qué ese escándalo? Y entonces Bartimeo expresa a Jesús su necesidad.
Y esa es la que da lugar al título de esta reflexión. Él solamente dice, maestro, que recobre la vista. No le pide riquezas, no le pide trabajo, no le pide una casa, nada más. Que recobre la vista. Era su necesidad primordial. Él tiene necesidad y grita. Y también habla con Jesús. Ahora ya no está gritando. Ahora habla con Jesús y le dice, miren hermanos, si nosotros le ponemos un tono a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es un tono de desesperación, de angustia, pero también de ruego. Pero ahora que está frente al maestro, esa frase sale de su corazón. Ya no es grito, ya no hay angustia, solamente es su petición, que recobre la vista. Y entonces la respuesta de Jesús, mis hermanos, Jesús empezó a dar su respuesta desde el momento que se detuvo. Pero ahora le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo recobró la vista. Eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio nos da el camino, mis hermanos. Yo quiero concluir con la última frase de este versículo 52. Porque Jesús quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Jesús quiere responder a nuestro grito, a nuestra angustia, a nuestra necesidad. Pero cuando Bartimeo ya recibió lo que quería, la palabra de Dios dice, y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo se convirtió en un seguidor de Jesús. Pero nosotros, mis hermanos, que recibimos tantas bendiciones de Jesús, que recibimos su respuesta a nuestras oraciones, tal vez solamente decimos gracias y ahí se terminó. Tenemos que aprender de Bartimeo. Al recobrar la vista, al recibir su milagro, él dispone seguir a Jesús en el camino. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Que Dios les bendiga.